reafirmar el contenido de ese martes y en relación al juicio ejecutivo. Voy a darle respuesta a los resultados, ya se los envié a ustedes, seguramente ya los tienen. El resultado es sobre 20 puntos. La media, según me aparece aquí, déjenme ver aquí algo importante. La media está por 14 puntos, no está mal, 14 de 20, no lo veo mal. Y entonces, bueno, para explicar un poquito el laboratorio, como yo les mencionaba, esto es para reafirmar lo que vimos el día martes y reafirmar que las ejecuciones especiales, pues simple y sencillamente se tramitan como se tramita un juicio ejecutivo. Solo les recuerdo, las obligaciones consisten en dar, hacer y no hacer. Cuando es dar dinero, tenemos una ejecución vía de premio o un juicio ejecutivo. Y cuando tenemos una obligación de dar otra cosa que no es dinero, un hacer o un no hacer, las ejecuciones se denominan ejecuciones especiales. Hice una pregunta, y la pregunta primera era si el documento privado con lección de firmas es un título ejecutable en la vía de ejecución especial. Por supuesto. Se aplican los mismos títulos del 327 para las ejecuciones especiales. Claro, todos aquellos que tengan relación, porque en el 327 encontramos títulos que lleva aparejada la obligación de pagar dinero. Claro, esas no son ejecuciones especiales, pero hay otros títulos como ese documento privado de legalización de firmas que podría tener una obligación de dar otra cosa, de hacer algo o de no hacer. De tal manera que un documento privado con legalización de firmas, por supuesto que es un título para ejecutarse como ejecución especial, dependiendo que la obligación sea dar, hacer o no hacer y no sea dinero. Luego pregunto, ¿en la ejecución especial de dar se puede interponer la excepción previa de demanda efectuosa? Esto es falso, porque en ejecuciones no hay excepciones previas. La pregunta un poco capciosa, le agregué solo el término previo para confundir en cierta manera, porque sí quiero que quede claro, excepciones solo así se llaman, no se llaman previas. Si usted plantea una excepción previa en un juicio de ejecución, posiblemente se la rechacen. Usted tiene que plantear una ejecución de demanda efectuosa, solo así, sin la característica de previa. Luego pregunté, en la ejecución especial de dar, ¿cuántos días se le puede ejecutar e interponer excepciones? Bueno, igual que un juicio ejecutivo, son 5 días los que tienen una ejecución especial de hacer, también de dar, quebrantamiento de no hacer, de escriturar, en cualquier ejecución especial y en juicio ejecutivo son 5 días para oponerse o plantear excepciones. Luego pregunté, en la ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer, el ejecutado tiene 3 días para oponerse, tiene relación a la pregunta anterior, esto es falso, no son 3 días, son 5 días para oponerse. La excepción interpuesta en una ejecución especial de dar se tramita vía incidental, es falso. El trámite de una excepción en un juicio ejecutivo como una ejecución especial de dar, hacer o no hacer es el trámite del juicio ejecutivo. Si se plantea la oposición y excepciones en 5 días, se quedará audiencia por 2 días a la otra parte, hay que recibir prueba por 10 días y luego se dicta la sentencia. Es un trámite del propio juicio de ejecución, no es vía incidental. Otra pregunta, si el deudor no cumple con su obligación de hacer en una ejecución especial, ¿se procede a fijar daños y perjuicios? Esa es la idea. Cuando la ejecución de dar, hacer o no hacer no se cumple, cuando no es dinero, no se cumple, entonces el juez debe fijar daños y perjuicios y embargar bienes para, con el dinero de esos bienes, se paguen esos daños y perjuicios que compensan la obligación incumplida de dar, hacer o no hacer. Luego pregunto, en la ejecución especial de escriturar es apelable a las sentencias, si todas las sentencias de juicio ejecutivo, de ejecuciones especiales, dar, hacer, no hacer o de escriturar es apelable. Frente a una ejecución especial de hacer, ¿puede el ejecutado contestar la demanda en sentido negativo? Falso. Las ejecuciones no se contesta la demanda, se opone a la ejecución. Es lo que podemos hacer, oponernos a la ejecución, pero no contestar la demanda en sentido negativo. No es técnicamente lo que debe hacerse. En la ejecución especial de dar procede a interponer excepciones previas, tiene concordancia con cuando pregunté la excepción previa de demanda defectuosa, no proceden excepciones previas, ni en la ejecución especial de dar, de hacer, quebrantamiento de hacer, ni de escriturar. Es igual que en juicio ejecutivo. En una ejecución especial por quebrantamiento de obligación de no hacer, el título puede ser una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, falso. Recuérdense que cuando en la sentencia, si la sentencia condenan a pagar dinero, es una vía de apremio. Si la sentencia condena a dar otra cosa que no es dinero, hacer algo o no hacer, se
plantea una ejecución de sentencia. No se llama ejecución especial, sino ejecución de sentencia. En la ejecución especial de dar procede cuando el título es un documento privado, falso. Solo puse documento privado. Si hubiera dicho documento privado con legalización de firmas o documento privado reconocido ante el juez, sería verdadero. Pero solo dice documento privado, es falso. En caso de incumplimiento del ejecutado en una ejecución especial de hacer, ¿puede embargarse bienes en concepto de daños y perjuicios? Claro, esa es la idea. Si no se cumple la obligación, en concepto de daños y perjuicios hay que embargarle bienes, porque son los bienes los que se van a rematar y con el dinero que se obtenga el remate compensar la obligación incumplida. En la ejecución especial de escriturar, ¿cuánto tiempo se fija la sentencia de plazo para que el ejecutado otorgue la escritura alternativa de dominio? Aquí hay que fijar 3 días. 3 días para que otorgue la escritura alternativa de dominio. En la ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer el requisito obligatorio acompañar el título en la demanda, clarísimo, verdaderísimo. Siempre hay que acompañar el título, si no acompañan el título no va a proceder la ejecución y no le van a dar trámite a la demanda. En una ejecución especial de hacer, si hecho el requerimiento no se cumple en el plazo señalado, se procede a secuestrar el bien reclamado. Esta pregunta es capciosa. El bien reclamado se secuestra cuando la obligación es de dar. Aquí puse obligación de hacer. Lo hice con intención porque hay que leer bien la pregunta. En la ejecución de hacer, la obligación es hacer. No se puede secuestrar nada. Si es de dar, se va a secuestrar. En la ejecución especial de hacer procede excepciones como prescripción, novación. Claro, por supuesto, es verdadero. La obligación contenida puede haberse prescrito o puede haberse sustituido por otra. En una ejecución especial de hacer, la sentencia dictada puede ser revisada en juicio ordinario posterior, igual que en el juicio ejecutivo. Cualquier sentencia en juicio ejecutivo o ejecución especial puede ser revisada en juicio ordinario posterior, dentro de los 3 meses siguientes de haberse cumplido con la sentencia. La ejecución especial es una ejecución colectiva, falso. La ejecución es una ejecución singular. Las colectivas ya dije que era el concurso voluntario, la quiebra, el concurso necesario, que son ejecuciones que ya no están en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿La ejecución especial se tramita de la misma forma que el juicio ejecutivo? Por supuesto, verdadero, exactamente de la misma forma. ¿El término de ejecución especial es competencia del juez de primera instancia? Por supuesto que es verdadero. Como la obligación consiste en dar, eso es indeterminado, en hacer es de valor indeterminado, en no hacer es valor indeterminado, o de escriturar, que viene a ser un valor indeterminado, las ejecuciones especiales se tramitan ante un juez de primera instancia. Eso es lo verdadero. Ok, esto es lo que se refiere al trámite de ejecuciones. Yo no sé si tienen alguna duda, alguien que quiera preguntar algo sobre esto que acabamos de explicar en este momento. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces déjenme ponerles en la pantalla la presentación del caso, del proceso que vamos a hablar el día de hoy. Nos corresponde ahora hablar sobre lo que vamos a conocer como los procesos especiales. Para introducirme en este tema, voy a recordarles lo que vimos tal vez en los primeros días de clase. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil está integrado de 6 libros. El primer libro son disposiciones generales, ahí hablamos de temas de competencia, temas de jurisdicción, de las partes, del primer escrito, de las notificaciones, puntos introductorios. El segundo libro es un libro de procesos contenciosos, procesos de conocimiento. Son contenciosos porque hay una contienda, hay partes. Un juicio ordinario, hay un actor, un demandado. El juicio oral, un actor, un demandado. El juicio sumario, un actor, un demandado. Y el proceso de arbitraje, que no está en ese libro, pero estuvo, un actor y un demandado. Un proceso contencioso. El libro tercero, que se refiere a juicios de ejecución, también son procesos contenciosos. También hay partes, hay una disputa, hay una contienda. Hay en el juicio de la vía de premio, un ejecutante y un ejecutado. Y en las ejecuciones especiales, en juicio ejecutivo, un ejecutante y un ejecutado. El libro cuarto se denomina así, procesos especiales. Voy a referirme a él en unos minutos. El libro quinto se refiere a alternativas comunes a todos los procesos. En ese libro quinto vemos lo que son medidas cautelares, que ya las explicamos en algún momento, que aplicamos en juicios de conocimiento y en juicios de ejecución. Hay modos anormales de dar fin al proceso que alguna vez explicamos, como el desistimiento, la caducidad de instancia. Esto está regulado en ese libro quinto.
Y el libro sexto se refiere a los medios de impugnación. Ahí ya también ya lo hablamos de la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la nulidad, la reposición, la apelación, la casación, inclusive el recurso de hecho. Esos son los 6 libros que hemos abordado. El libro cuarto se denomina Procesos Especiales porque en este libro, diferencia del libro segundo, Juicios de conocimiento, el libro tercero, Juicios de ejecución, que son contenciosos, los procesos que voy a explicar acá en este libro, Procesos Especiales, son procesos no contenciosos. O sea, en este libro vamos a conocer lo que llamamos en cierta forma la jurisdicción voluntaria y la sucesión hereditaria. Son procesos en los cuales no existe conflicto de las partes. Es más, no hay partes. Cuando usted plantea un juicio voluntario hay un solicitante. ¿Qué quiere? Que el juez realmente dé certeza a algún acto. La ley establece qué actos deben tramitarse ante un juez como jurisdicción voluntaria. Y la ley también permite que si no la ley no lo dice, pues que entonces sea las personas de plena voluntad los que hagan un requerimiento de esa manera. Pero lo importante que es que en este libro cuarto los procesos que están ahí no son contenciosos. Aclaro, pudieran convertirse en contenciosos. Porque empezaron voluntarios, pero si hubo oposición de alguien, lo vamos a convertir en contencioso. Entonces vamos a tener que ir a tramitar un juicio ordinario, sumario, incidente, porque la ley le da esa vía. Pero por el momento, cuando se presenta la solicitud, es voluntario, no hay contiendas, es uno solicitante o varios solicitantes los que requieren la actividad del juez. Acá, estos procesos del libro cuarto son completamente distintos a esos del libro segundo y tercero porque no existe una controversia. Estos procesos especiales que vamos a estar abordando acá, realmente vamos a encontrar 2 en ese libro. Por un lado, lo que llamamos jurisdicción voluntaria, que es como la administración de justicia sin contienda, es una cuestión mera contradictoria, porque la palabra jurisdicción consiste en administrar justicia y realmente cuando es voluntaria pareciera que no. Hay mucha discusión sobre el tema porque debería ser realmente una actividad administrativa, más que todo una actividad administrativa del juez, dándole legalidad a ciertos actos que la ley exige que el juez le dé y no hay contienda, pero el código le llama jurisdicción voluntaria. Y la segunda parte de ese libro está el proceso sucesorio, que aquí nos vamos a retrotraer al libro cuarto del Código Civil, que habla de la sucesión hereditaria. Y ustedes ahí van a recordar pues que la sucesión hereditaria es la transmisión del patrimonio de una persona para después de su muerte y que puede ser de forma a través de la última voluntad de él por testamento, testamentaria, o por disposición de la ley a falta de testamento, la intestada. Aquí vamos a ver que también en vía voluntaria se tramita los procesos sucesorio testamentario y el proceso sucesorio intestado. De eso vamos a hablar muy rápidamente. Tal vez algo que voy a hacer énfasis, y por favor tómelo muy en cuenta, es que yo no voy a explicar en esta clase, tal vez lo hagamos el martes, tal vez, pero en esta clase no voy a explicar el trámite de la jurisdicción voluntaria por una circunstancia muy particular. Los procesos que aquí vamos a ver, casi el 90% de lo que aquí voy a analizar y explicar rápidamente, se pueden tramitar de 2 maneras. Se me tramitan ante un juez o la ley de tramitación voluntaria en la vía notarial permite tramitarlo ante un notario. O sea, tenemos 2 alternativas con estos procesos. Tramitarlo ante el juez o tramitarlo ante un notario. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más práctico? ¿Qué es más rápido? Lógicamente, en la vía notarial. Esta ley surgió más o menos 10 años después del Código Procesal Civil porque la idea era sacar la mayor cantidad de procesos que no eran contenciosos de la actividad del juez y trasladarlo a una actividad notarial. Entonces los notarios nos convertimos en tramitadores administrativos de estos actos. Entonces los procesos que podemos tramitar judicialmente y que voy a explicar acá se pueden tramitar ante una notaría. Entonces, ¿por qué no voy a explicar los procesos yo en esta clase? Porque estos procesos seguramente ustedes ya cuando sean abogados y notarios lo van a tramitar en su notaría, no en el juzgado. Entonces, él es el profesor de Derecho Notarial, creo que Notariado 4 explican eso, que les va a enseñar cómo se redacta un acta, que es un acta notarial,
donde se requieren los servicios para hacer un proceso de esta naturaleza, cómo se dicta una resolución, cómo se dicta un auto, no tiene mayor relevancia para darle certeza a esto. Entonces eso lo va a explicar el profesor de Derecho Notarial y no es un tema efectivamente que en este momento se aplica más por esa vía. Entonces, los órganos de justicia, como les decía yo, hacen una labor en los procesos contenciosos, pero también lo hacen en los no contenciosos. Y muchas veces la ley les obliga a que ellos tienen que conocer los procesos no contenciosos. También la ley permite que las partes voluntariamente concurran a llevar una situación que no sea contenciosa, porque, perdón, estoy mencionando la palabra parte y no se debe aplicar. El solicitante concurra y le pide al juez un trámite voluntario de algo que quiere darle mayor certeza. Pero la ley habla de algunos que aquí voy a explicar. Entonces, esta jurisdicción voluntaria comprende los actos que la ley dice y los actos que solicitan los interesados, donde se requiere la intervención del juez. Y como decía hace unos minutos, ese proceso voluntario se podría volver contencioso, porque puede ser que venga alguien y efectivamente no esté de acuerdo con el proceso voluntario que está tramitando una persona y se oponga a él. Voy a adelantar un ejemplo. Aquí voy a explicar en un momento que yo puedo cambiarme de nombre y ya inicio mi proceso voluntario de cambio de nombre. Si alguien se opone a ese proceso, se tramita contencioso y se traslada a un proceso de conocimiento. Puede ser un sumario, la misma ley dice que vía sumaria, vía ordinaria, inclusive algún caso en la vía incidental. Entonces, cuando hay una oposición, se convierte ya en un proceso contencioso. Acá este proceso es mero informal o antiformalista, porque aquí en este proceso el juez puede dictar resoluciones, las puede variar sin cumplir términos. O sea, el juez puede dictar una resolución hoy, mañana, dentro de 2 días, dentro de 10 días, cambiarla. No es saqueo de que hay que cumplir una revocatoria ni nada de eso, porque es un asunto, como insistimos, donde no hay contienda, sino simplemente la idea de que el juez llegue a decidir sobre una cuestión que la ley exige que se tome una decisión en un asunto donde no hay discusión. ¿Qué asuntos vamos a ver que se tramitan por la vía de jurisdicción voluntaria? Insisto, esta es una parte aparte de la sucesión hereditaria. Vamos a encontrar 2 asuntos relativos a personas y familia y las subastas voluntarias. O sea, van a haber ciertos asuntos que son la mayoría, que se refieren a cuestiones de la persona o de la familia que se tramitan en la vía voluntaria. Y también en vía voluntaria una subasta voluntaria. Esta subasta voluntaria, de antemano quiero decirles que es una ley positiva no vigente, porque efectivamente las subastas voluntarias es un mecanismo de vender, es un mecanismo donde yo quiero vender mi casa y le pido al juez que la subaste. Entonces el juez señala una audiencia, como explicamos en la vía de premio o en el juicio ejecutivo, una audiencia, se hacen publicaciones en el diario oficial, llegan postores, se le da la mejor postura y se le otorga su escritura y se queda uno con el dinero. Pero ahora es más fácil encargarle a uno de las personas que se dedican a venta de bienes inmuebles que nos consiga un buen comprador y se lo vendemos a ellos. Esto pues no tiene mayor relevancia, pero sin embargo la ley permite que pueda hacerse, si alguien así lo desea, por la vía de la subasta voluntaria. En relación a asuntos de personas y familia, lo que se tramita en esta vía son las cosas que voy a explicar a continuación. En primer lugar, la declaratoria de incapacidad. Para hablar un poco de incapacidad, tenemos que irnos a los atributos de la personalidad. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? El nombre, el estado civil, la capacidad. Pero cuando yo hablo de capacidad, la pregunta es, ¿todos los que me están escuchando tienen capacidad? Sí. ¿Y los niños? También. Porque la capacidad surge de la personalidad y la personalidad se obtiene desde el nacimiento, aún antes de nacer. ¿Pero qué es la capacidad? Aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones, muy distinto a personalidad. La personalidad es la investidura que el Estado nos da a nosotros como seres humanos y nos nombra personas para entrar en el campo del derecho y ejercer derechos y obligaciones. La capacidad ya es el ejercicio de ello. Pero un menor de edad tiene una capacidad de goce nada más. Sí puede ejercer derechos y contraer obligaciones, pero no lo puede hacer él por él mismo. Tiene que utilizar un representante legal.
el menor de edad. El menor de edad de por sí es incapaz, pero al cumplir los 18 años, esa capacidad de goce se convierte en una capacidad de ejercicio. Y el que ya cumplió 18 años tiene la facultad de ejercer derechos y obligaciones, pero por sí mismo. A esa capacidad es la que nosotros hablamos de declaratoria de incapacidad. Porque la idea de declarar incapacidad es que a aquella persona que es capaz se le declare incapaz. Por ejemplo, no voy a promover una declaratoria de incapacidad de un menor de edad, porque él de por sí es incapaz. Voy a declarar y plantear la declaratoria de incapacidad de un mayor de edad que adolece de un problema mental que le impide discernir o tomar decisiones por sí mismo. Perdón, ¿ya me escuchan? Disculpen. Sí, licenciado, ya lo escuchamos. Gracias, perdón, hubo un apagón acá y se fue mi internet, pero ya estoy conectado con el internet de mi celular, así que disculpen el inconveniente, pero bien, entonces regreso por donde iba, solo déjenme volverme a colocar con la información que es importante. Denme un segundito, por favor. Muy bien, ok. Disculpen la interrupción, pero tengo entendido que hubo aparentemente un apagón y casualmente había un pequeño temblorcito según el INSIGUMEN, pero aquí no sentí nada. Bueno, pero bien. Entonces, regresamos a donde íbamos y le estaba yo a ustedes explicando que entonces en la declaratoria de incapacidad, aquel mayor de edad que por problemas mentales o porque es ciego, sordomudo y no puede, o es un héroe constitucionario y eso le impide ejercer por sí mismo derechos y obligaciones, entonces podemos pedir su declaratoria de incapacidad por la vía voluntaria. Puede haber oposición y habría que irse a un juicio contencioso, pero la vía voluntaria es para pedir la interdicción. Les cuento muy brevemente, en este caso el juez ordena hacer las pruebas, exámenes médicos, el juez realiza un reconocimiento sobre la persona y después de esos exámenes médicos y lo que él detecta, declara su incapacidad y nombra a los padres como ejercicio de la patria potestad como sus representantes legales o a un tutor si no hubieran padres. Entonces esa es la intención de la declaratoria de incapacidad. El segundo supuesto que también se puede tramitar en vía voluntaria es la ausencia y la muerte presunta. ¿Qué es la ausencia? Bueno, la ausencia es cuando una persona no está en su domicilio. Un atributo de la personalidad es el domicilio. Y el domicilio lo hemos entendido nosotros como la sede jurídica donde una persona ejerce derechos y contrae obligaciones. Cuando esa persona no está ahí, está ausente. Me han preguntado muchas veces ustedes, ha sido motivo de explicación en clase, ¿qué pasa si una persona quiero demandarla y vive en México, vive en Estados Unidos, vive en Europa? Pues yo no puedo plantear una demanda, o puedo plantear la demanda, pero no le puedo notificar, no lo puedo emplazar. Entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando la persona está fuera del país es ver si tiene un mandatario nombrado para representarlo aquí. Si lo tiene, pues a él le voy a notificar la demanda.
Pero si no lo tiene, hay que iniciar una diligencia de ausencia para nombrar a un defensor judicial. Y ese defensor judicial es el que va a responder de las demandas que hay que plantear. Entonces, si alguien de ustedes me pregunta un día, licenciado, ¿cómo puedo plantear una demanda ejecutiva en contra de una persona que vive en Estados Unidos? Tramito la ausencia y le nombro un defensor y le notifico la ejecución al defensor y le requiero de pago al defensor y embargo bienes del ausente, no del defensor, por supuesto. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo voy a plantear una demanda de divorcio en contra de un cónyuge que vive en El Salvador? Pues planteo la ausencia, le nombro un defensor y le demando al defensor, que es el representante legal. Para eso me permite la ausencia, esa es la vía voluntaria. A veces la ausencia prolongada, cuando la persona no está, ya no existe, desaparece por completo, nos lleva a poder declarar la muerte presunta, o sea, no es una muerte real, se presume que murió, de la persona no se sabe nada. Ustedes recordarán que el Código Civil lo regula y dice que para declarar la muerte presunta se requiere que hayan transcurrido 5 años desde el momento que se declaró su ausencia. Entonces, si transcurrieron 5 años, no sabemos dónde está, se fue un día a los Estados Unidos mojado y ya nunca apareció, ya no hubo ninguna comunicación, dejó bienes aquí, dejó obligaciones, dejó cargas, dejó, bueno, un montón de cuestiones, pues podemos tramitar, iniciando la ausencia y terminando una muerte presunta de forma voluntaria, para que el juez lo declare muerto de forma presunta, una presunta muerte, se inscriba en el RENAP como que falleció presuntamente y ya podemos radicar una sucesión hereditaria y tramitar y se termina un matrimonio si estaba casado, etcétera, etcétera, porque se le ha declarado muerte en forma presunta. Se hace en forma voluntaria, también se da oposición, se vuelve contencioso y la ley, el Código Procesal Civil dice cuál es su trámite. Luego se habla de disposiciones relativas a la administración de bienes de menores incapaces o ausentes. Para eso voy a traer a colación el juicio oral de división de la cosa común. Cuando con ustedes en algún momento hablamos del juicio oral de división de la cosa común, en algún momento hablamos de eso, yo les decía que el juicio oral de división de la cosa común procede, recuerdo que hoy hablamos de 5 casos. Primer caso, si uno de los copropietarios no está de acuerdo en dividir. Segundo caso, si un copropietario es menor de edad. Tercero, si un copropietario es incapaz. Cuarto, si un copropietario está ausente. Y quinto, si un copropietario es el Estado. En esos casos procede juicio oral. ¿Y por qué? Porque la ley prohíbe poder disponer de bienes de menores incapaces o ausentes. Para poder disponer yo de un bien de un menor, hijo mío, o yo su tutor, necesito una autorización del juez. Es el juez el que me debe de autorizar. Si yo pruebo la necesidad y la utilidad, me debe autorizar si yo puedo vender, hipotecar, enajenar un bien en beneficio del menor, del ausente o del incapaz. Entonces, ese trámite para solicitar esa autorización para que el juez me, valga la redundancia, me autorice vender y grabar o hipotecar un bien de un menor, de un incapaz o de un ausente, se hace en la vía voluntaria. También hay disposiciones relativas al matrimonio. Acá se habla de 2. Uno es el modo de suplir el consentimiento para coger matrimonio, que ustedes lo ven en la pizarra, dice que está derogado tácitamente. Y quiero explicar esto, derogado tácitamente, ¿por qué? Porque antes de que modificaran el Código Penal, el Código Penal, modificaron la tipificación del delito de violación. Antes el delito de violación era quien yaciere con mujer en forma violenta, con la fuerza, sin su consentimiento, ese era un delito de violación. Y no era de mujer, ¿verdad? Era con cualquier persona. Se modificó y se incluyó con cualquier persona y se incluyó a los menores de edad. O sea, yacer con un menor de edad es un delito de violación. Entonces, antes se podía casar los menores de edad. La ley decía que el menor de 16 años varón y la mujer mayor de 14 podían casarse con autorización de sus padres. Esa norma, cuando estaba vigente, permitía que los padres autorizaran que se casaran. Pero, ¿qué pasaba si los padres se negaban a autorizar el matrimonio? Los menores podían recurrir ante el juez a pedir la autorización al juez, y eso se llamaba dispensa judicial. Y es a lo que se refiere a la literal A, está derogada. Ya no existe la dispensa judicial, ya no existe la posibilidad de pedir autorización a un juez para que autorice el matrimonio de un menor de edad, porque eso es un delito de violación. Entonces, eso ya no existe. Pero si hablamos un poco del matrimonio y el divorcio y la separación,
Ustedes también recordarán que el Código Civil habla en el libro segundo del matrimonio y dice que es una institución social por la cual un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia, procrear, vivir juntos, auxiliarse entre sí. Este matrimonio se puede modificar y se modifica a través de la separación, porque ya no viven juntos, entonces ya no se cumplen con los fines totales del matrimonio, la separación. La separación es una institución de la cual el matrimonio aún puede salvarse, es una enfermedad, pero se puede salvar, se regresa, se vuelven a reconciliar. El divorcio no, el divorcio es la muerte del matrimonio, porque el matrimonio termina con el divorcio. Bueno, también termina con la muerte, pues, pero termina con el divorcio. Y ustedes recordarán que en ese mismo libro primero habla de que el matrimonio se puede declarar un cónyuge en contra de otro por la existencia de una causal. Las causales están en el 155, son un poquito más de 17, pero por ejemplo la separación, el abandono, la ausencia, la drogadicción, la infidelidad, los malos tratos, son causales de divorcio. Entonces, si hay una causal de divorcio y una persona se quiere divorciar y el otro no, la causal permite plantear un juicio ahora oral de divorcio. El divorcio y separación que se refiere a este libro es un divorcio y separación voluntarios. O sea, no es por la extensión causal, podría no existir ninguna causal, simplemente existe la voluntariedad de los dos cónyuges solicitantes que le piden al juez divorciarse o separarse. Para ello, lo que la ley exige es que hay que presentar un proyecto de divorcio, y el proyecto de divorcio debe contener, 1, el deseo de divorciarse o separarse; 2, quién va a alimentar a los hijos; 3, el monto de pensión alimenticia a los hijos; 4, en poder de quién van a quedar los hijos y la forma de relacionarse; 5, la pensión alimenticia para el cónyuge inculpable; y 6, la liquidación del patrimonio conyugal. Si se ponen de acuerdo los cónyuges, deciden que se quieren divorciar, que los hijos quedan en el poder de la mamá, que el papá le va a dar tanta pensión, que la madre no va a recibir pensión y que van a dividir los bienes, si hay acuerdo en todo eso, podemos plantear el divorcio por mutuo consentimiento en vía voluntaria. Acá no son partes, son solicitantes pidiendo el divorcio o la separación. El requisito obligatorio, eso sí, téngalo presente, que también lo dice el Código Civil, es que para solicitar el divorcio o separación por esta vía voluntaria es necesario que haya transcurrido 1 año desde que se realizó el matrimonio. Es decir, si ya me sucedió a mí algún caso de un cliente que se casó y a la semana se quería divorciar, no lo puedo divorciar, voluntariamente no lo puedo divorciar, por causal determinada, sí. O sea, si él al día siguiente del matrimonio hubo una causa, un malo trato, una infidelidad, puede plantear su divorcio en vía oral, pero por mutuo consentimiento tiene que esperar que transcurra 1 año para solicitarlo. Ese es el requisito obligatorio para promover el divorcio y separación por la vía voluntaria. Es muy fácil, es muy práctico, se presenta la demanda. Hoy hay tribunales especializados en esas demandas de divorcio. Se cita una junta conciliatoria dentro de los 8 días. El juez les pregunta: ¿están de acuerdo en divorciarse? ¿Están de acuerdo en las bases de divorcio? ¿Que va la pensión? Todo. Si todo está conforme a la ley, el juez lo aprueba y dicta la sentencia y ordena la disolución del matrimonio o ordena la separación. Es un proceso muy sencillo, pero insisto, en forma voluntaria, no tiene que haber desacuerdo en ninguno de los aspectos que he mencionado. También se pueden tramitar en esta vía voluntaria aspectos relativos al estado civil, y mencionan 4: el reconocimiento de preñez y parto, el cambio de nombre, la identidad de persona y asiento y rectificación de partida. Aquí voy a explicar brevemente cada una de estas cosas. ¿Para qué sirve un reconocimiento de preñez y parto? Bueno, a simple vista, a simple oído, lo que entendemos es que hay que reconocer a una persona, mujer, desde su embarazo hasta su parto. ¿Con qué objeto? Bueno, aquí esto tiene como fundamento la presunción de paternidad que aparece en el matrimonio y en la unión de hecho. Ustedes recordarán que hay una presunción juris tantum que dice: el hijo nació dentro del matrimonio, es hijo del padre con quien la madre esté casada. Y hay una presunción juris tantum también en la unión de hecho que dice: el hijo nacido dentro de una unión de hecho es hijo del conviviente con quien la madre esté unida de hecho. Son presunciones, de tal manera que si el hijo nace entre el matrimonio, pues el padre no tiene necesidad de ir a reconocerlo, solo cualquiera va a inscribirlo y lo ponen a nombre de él porque es casado, está unido dentro del matrimonio.
Pero ¿qué sucede si quedando en estado de gestación la mujer, el padre fallece, el padre se muere, el padre se ausenta, fallece, se muere, el fallece, se ausenta, se separa, bueno, no sé. Y ella necesita establecer que ese hijo que queda de su vientre es hijo de su marido, está muerto. La ley también dice, dentro de la presunción, que el hijo nacido dentro de los 300 días, dentro de los 180 días de inicio del matrimonio, o dentro de los 300 días después de haber finalizado, es hijo del padre con quien hubiera esté casado, igual la unión de hecho. Entonces, un juez debe seguir todo el proceso de gestación y parto, todo el proceso, de preñez y parto. Entonces, si en la vía voluntaria se le pide al juez, el juez nombra un facultativo, un médico, el médico lleva todo el control desde la gestación hasta el parto, le informa al juez del parto y atendiendo a esas fechas que acabo de mencionar, el juez declara que ese hijo es del padre fallecido, del padre ausente, etcétera, etcétera, para efectos de filiación. Ese es el objetivo del reconocimiento de preñez y parto de forma voluntaria. El otro es el cambio de nombre. Ustedes también recordarán que el nombre es un atributo de la personalidad, está formado de dos partes. El nombre propio, Mario Estuardo, y los apellidos de los padres casados, Gordillo de parte de mi papá, Galindo de parte de mi mamá. Cuando la madre es soltera, la ley permite ahora que le impongan los dos apellidos de la madre, porque antes de esa modificación, pues los hijos que no estaban reconocidos y solo tenían a la mamá, pues se inscribían lamentablemente como único apellido. Entonces aparecía Jorge Alberto García, único apellido, significaba que no había sido reconocido por el padre, y eso traía en cierta forma algunos aspectos eminentemente sociales que eran un poco perjudiciales. Entonces se cambió. Creo que hicieron una buena disposición. Entonces el hijo, el nombre se forma con los apellidos de los padres que lo hayan reconocido, o de la madre si ella no tuviera padre, no fuera reconocido. Entonces, el nombre tiene dos partes, y cuando yo hablo de cambio de nombre, implica el cambio de cualquier parte o de todas las partes. Si yo me llamo Mario Estuardo Gordillo Galindo y quiero cambiarme solo Mario, me lo cambio. Inicio un trámite voluntario de cambio, hay que hacer una publicación en el diario, y si no hay oposición, el juez ordena el cambio, y en lugar de Mario me quiero llamar Jorge. Entonces no me voy a llamar Mario Estuardo, sino Jorge Estuardo Gordillo Galindo. O me quiero cambiar los dos nombres propios, y en lugar de llamarme Mario Estuardo, me voy a llamar Jorge Alberto. Entonces me voy a llamar Jorge Alberto Gordillo Galindo. O lo que quiero cambiarme es solo un apellido, no, por alguna circunstancia no quiero el Gordillo y me voy a poner Castillo, entonces me voy a llamar Mario Estuardo Castillo Galindo. O me quiero cambiar los dos apellidos, en lugar de Castillo Gordillo Galindo, me quiero llamar Castillo González, me voy a llamar Mario Estuardo Castillo González. O sea, esa es mi facultad y es mi derecho poder cambiar mi nombre. Parte del nombre, todo el nombre. Eso es para que no haya confusión y que crean que se cambia. Nombre y apellido son cosas distintas. El nombre tiene dos partes, nombres propios y los apellidos. Ahí está formado el nombre y me lo puedo cambiar las veces que yo desee cambiármelo. Solo hay que hacer una publicación, y si hay oposición, se vuelve contencioso. Si no hay oposición, el juez ordena el cambio y se inscribe en el registro y yo cambio automáticamente mi nombre. La identificación de persona es una cosa muy distinta. La identificación de persona, alguna vez lo expliqué en clase yo con ustedes, y se da cuando uno constante y públicamente utiliza distintos nombres. Por ejemplo, mi nombre, como ya lo acabo de decir, eso es Mario Estuardo Gordillo Galindo, pero yo me identifico en muchos actos solo como Mario Gordillo. Ya ha sido mi costumbre. Entonces, si en un documento legal solo aparezco como Mario Gordillo, siendo yo Mario Estuardo Gordillo Galindo, puede haber problemas. Entonces yo puedo hacer mi identificación de persona. Esto no se hace ante un juez, esto se hace eminentemente ante un notario. Perdón, hago un paréntesis. El divorcio y la separación no se puede hacer ante el notario. Yo les decía al principio que en vía notarial el 90%, pero el matrimonio, el divorcio y la separación debe ser eminentemente judicial. No se puede hacer ante notario. Bueno, pues esta identificación de personas sí es efectivamente ante notario, no es ante juez, ante notario. Y se hace un acta notarial, una escritura pública de identificación, donde yo voy a llegar con el notario y le voy a decir que bajo juramento declaro que Mario Estuardo Gordillo Galindo y Mario Gordillo somos la misma persona. Se inscribe en el RENAP y entonces yo puedo utilizar distintamente Mario Estuardo Gordillo Galindo o Mario Gordillo, que va a ser legal. O a veces también uso solo Mario E. Gordillo G, a veces uso Mario Estuardo Gordillo G, a veces uso Mario Estuardo GG, a veces uso Mario E. Gordillo Galindo. Puedo hacer la identificación y poner 50 nombres que me identifican a mí, y a la hora que aparezca un documento con cualquiera de esos 50 nombres sabrá que se refiere a mí. Esa es la identificación de persona. Todos los actos del Estado Civil se inscriben en el registro, ahora en el RENAP.
antes el registro civil o de las municipalidades. Y se prueba el estado civil de las personas con la certificación de las partidas. Por ejemplo, ustedes quieren demostrar que alguien falleció, certificación de la partida de defunción. Quieren demostrar que alguien está casado, certificación de la partida de matrimonio. Quieren demostrar que alguien está unido de hecho, certificación de la partida de unión de hecho. Quieren demostrar que alguien cuando nació, quiénes son sus padres, certificación de la partida de nacimiento. Todo eso se hace en el registro, en el RENAP. Hay personas que tienen 20 años y nunca se inscribieron su nacimiento. O sea, legalmente no existen, no aparecen en el registro civil. Cuando se hace esa omisión, porque pasa mucho en las comunidades muy humildes, entonces hay que hacer un asiento extemporáneo. Entonces ustedes quieren hacer un asiento extemporáneo de una partida que no se inscribió, de matrimonio, de fallecimiento, de defunción, de unión de lo que fuera, pueden hacerlo a través de ese trámite voluntario de asiento de partida. También a veces cometen errores en los asientos de las partidas. A veces le ponen el nombre, por ejemplo, en mi caso muy particular, el apellido de mi mamá solo aparecía con un apellido, era Galindo Rebuli, solo aparecía Amalia Galindo. Y que efectivamente cuando tuve que hacer un trámite, pues tuve el problema de que mi mamá es Amalia Galindo Rebuli, pero era en paz descanse, pero aparecía en mi partida solo como Amalia Galindo. Eso es una rectificación de partida. O que me hayan puesto que en el lugar de haber nacido en Misco, me hubieran puesto México, por ejemplo, y que en lugar de haberme... Cualquier error. Cuando hay que rectificar una partida, también recurrimos a este procedimiento para que un juez autorice rectificar esa partida de matrimonio, de defunción, de divorcio, de unión de hecho, de lo que sea, de nacimiento. Es importante mencionarles algo. Como el RENAP surge hace unos 10 años, aproximadamente, un poquito más, calculo yo, 10, 12 años, el RENAP como institución autónoma emite algunos acuerdos y entre algunas resoluciones del directorio del RENAP hay la posibilidad de corregir algunos errores de las partidas en forma administrativa, yendo al RENAP, no yendo ante el juez. Eso me pasó con el apellido de mi mamá, no aparecía y demostré que ella era con una partida de función y otra partida que ella era Rebuli y me hicieron la corrección en 8 días en el RENAP sin necesidad de recurrir ante un juez. Entonces hay ciertos actos que el director del RENAP ha autorizado que se hacen en vía administrativa en el propio RENAP sin ir ante un juez, pero los demás que no parezcan así tendrá que hacerse por esta vía de voluntaria de rectificación de partida de nacimiento. Y por último, en relación a la jurisdicción voluntaria, encontramos la constitución de un patrimonio familiar. El patrimonio familiar no es ni más ni menos que un bien o varios bienes que se constituyen en esa calidad de patrimonio para garantía y sobrevivencia de una familia. Usted que me escucha, el día que tenga una familia, el día que usted lo tenga, pues te puede decir, mire, esta casa que acabamos de comprar va a ser patrimonio familiar y va a ser un trámite voluntario para constituirlo en patrimonio familiar. ¿Por qué se hace un trámite y por qué un juez debe autorizar el patrimonio familiar? Porque el patrimonio familiar tiene una característica muy particular. El bien que está en patrimonio familiar, además de que no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede hipotecar, no se puede embargar. Es decir, yo no podría embargar de un deudor un bien que estuviera en patrimonio familiar. Y entonces la pregunta aquí del millón, que eso está en el libro primero, el Código Civil, pues ustedes tienen que leerlo allá, es... Bueno, entonces, ¿por qué no alguien constituye patrimonio familiar sobre todos sus bienes? Es decir, nunca se los pueden embargar, porque la ley solo permite constituirlo por un máximo de 100,000 quetzales. De tal manera que si usted tiene muchos bienes, seguramente no va a poder constituir más que solo por uno. Y tiene que llevar este trámite voluntario para que el juez lo autorice. Ya constituido en el registro de la propiedad en patrimonio familiar, el bien no puede ser embargado, enajenado, hipotecado, grabado. Eso es lo importante del patrimonio familiar. Se hace en la vía voluntaria. Lo último de esta primera parte son las subastas voluntarias que mencionaba hace unos minutos en el inicio de la plática, que realmente no tiene mayor efecto. Es vender una propiedad a través de un remate, como ustedes ya lo conocen, que se realiza en un juicio de vía de premio, un juicio ejecutivo idéntico, solo que voluntario. Donde yo llego y le digo, mira, señor juez, le presento el bien, le digo cuál es, le presento certificación, quiero venderlo, le doy el precio, el juez ordena el remate, se hace la publicación, llegan postores al juzgado, ahí hacen la postura, se la adjudica al mejor. Eso no se utiliza, nunca se ha utilizado y creo que ahora con menos posibilidades de que exista, pero es importante que ustedes sepan que existe esa institución en las normas de ese libro.
La segunda parte del libro se refiere al proceso sucesorio. Acá solamente tengo que regresar al libro tercero del Código Civil. El libro tercero se llama sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria, el requisito sine qua non para que exista sucesión hereditaria es que alguien se muera. O sea, esa sucesión siempre va a existir. Usted que me escucha, sabe que usted, su papá, su mamá, su abuelita, se me fue la información, ¿verdad? No me ven por el momento, ¿verdad? No, licenciado, no se mira ni la información ni su cámara. Deme un segundito, voy a tratar de conectarme en mi computadora principal. Oye, deme un segundo, por favor. Sí, la retrasada del sábado está vigente. ¿Ven? Ahí hay una circular que está equivocada, pero está vigente. Así que... Deme un segundo. Licenciado, disculpe, no se escucha. No me escuchan, disculpen. Ahora sí, Perdonen. licenciado. Ahora sí, sí, disculpen. Oigan que estos cambios y estas... Suerte que tengo un auxiliar aquí manejándomelo, pero me preguntaban si tenemos examen de retrasada el sábado, ¿está vigente? La circular de hoy se refiere a las retrasadas que habían en el edificio S12, que se realizan entre semana, pero la retrasada mía del sábado está vigente, a la misma hora señalada en el calendario. Perdonen, voy a retomar otra vez. Vamos a buscar la información que estábamos dando, que por cierto se me perdió ahorita. Denme un segundito. Tengo un pequeño problema aquí con el video porque por algo no lo podemos descargar. Denme un segundito porque la idea es que la tengamos a la vista y podamos compartírselos a ustedes.
Perdonen, vamos a tratar de hacerlo y si no vamos a seguir sin la diapositiva o vámonos sin la diapositiva. Si no, vamos a perder, igual se los voy a compartir al terminar esto. Entonces, yo les decía que la segunda parte es los procesos sucesorios y hablar de la sucesión hereditaria no es ni más ni menos que hablar de la muerte. Porque cuando una persona fallece, su patrimonio, que puede ser un activo o un pasivo, pero su patrimonio hay que sustituirlo. Y hay dos maneras en que la persona puede decidir de ese su patrimonio y es a través de una declaración de última voluntad, que ustedes saben que se llama testamento, por el cual la persona puede disponer de todo o parte de sus bienes. Cuando dispone de todo lo hace a través de la figura de la herencia, nombra herederos, y cuando lo hace por partes, pues lo hace a través de legados, nombra legatarios. Entonces uno en un testamento puede decir que todos sus bienes quedan en herencia a fulano y un legado para sutano y otro legado para mengano. Así lo puede hacer uno. Esa es una sucesión testamentaria. El requisito aquí es que exista un testamento. Y el trámite de la sucesión testamentaria está en esa segunda parte del código. También se puede hacer judicial, se puede hacer notarial. Notarial, si todos los presuntos herederos están de acuerdo. Con uno que no esté de acuerdo, tendría que trasladar a un órgano judicial, pero también puede hacerse en vía judicial, están todos de acuerdo. Entonces, existe un testamento, ojalá que ustedes se recuerden de qué es el testamento, los requisitos del testamento, quiénes pueden testar, quiénes no pueden heredar por testamento, quiénes tienen causales de indignidad para heredar, cuáles son los límites del testamento, cuáles son las clases, ojalá que eso se recuerden ustedes. Pues, pero bien, la idea es que al momento de fallecer algo y hay testamento, se tramita una sucesión hereditaria testamentaria en la vía voluntaria. Y cuando no hay testamento, o cuando habiendo testamento ya no existe la institución del heredero, ya se murió el heredero, o no se nombró un heredero, solo legatario si hay algunos bienes por repartir, entonces podemos seguir una sucesión intestada, que es una sucesión legal. ¿A quién llama la ley a heredar por una sucesión intestada? Cuando no hay testamento, cuando no hay última voluntad del testador, pues la ley dice que en primer lugar hereda el cónyuge y los hijos. A falta de cónyuge o a falta de hijos, herede a quien esté juntamente con los ascendientes más cercanos, que son los padres. Entonces, hereda la esposa con los hijos, el esposo con los hijos. Si no hay hijos, el esposo con los papás. Si no hay cónyuge, los hijos con los papás. Si no hay ninguno de ellos, ni cónyuge, ni papás, ni hijos, entonces heredan los parientes consanguíneos hasta el 4º grado de consanguinidad. En el entendido que el pariente más cercano excluye al más lejano. Quiere decir que si no hay padres, no hay hijos, no hay cónyuge, heredan los de 2º grado de consanguinidad, y si no hay, los de 3er grado de consanguinidad, y si no hay, los de 4º grado de consanguinidad, y hasta ahí se acaba. ¿Qué pasa si no hay parientes de ningún grado de consanguinidad hasta el 4º que la ley dice? Entonces la herencia se declara vacante y hereda el Estado y las universidades. Así es como funciona la sucesión. Ese trámite de la sucesión lo van a encontrar ustedes en esa segunda parte del código. Entonces, mis estimados amigos, los procesos especiales son dos: la jurisdicción voluntaria y la sucesión hereditaria. Se caracterizan los dos porque no hay contienda, porque hay solicitantes nada más. En relación a la jurisdicción voluntaria, pues la ley habla que se tramitan dos situaciones: asuntos relativos a personas, como el cambio de nombre, la identificación de persona, reconocimiento de preñez y parto, por ejemplo, y asuntos relativos a la familia, como el matrimonio, el divorcio, la separación, y asuntos también de las personas como la incapacidad, la disposición de bienes de menores. Eso se tramita en la vía voluntaria. Puede ser ante juez y muchos de esos casos también ante notario, con una ley que es la ley de trámite voluntario, de tramitación notarial. El nombre exactamente ahorita no es exactamente ese, pero ahí se lo voy a dar. Y por consiguiente tienen esa posibilidad de hacerlo ante notario o hacerlo ante el juez. El divorcio y la separación exclusivamente ante juez. Y la otra parte, y hay subastas voluntarias, que ya expliqué qué es. Y por otro lado, la sucesión hereditaria, que es por la cual podemos contratar y establecer cómo se tramita una sucesión hereditaria testamentaria y cómo se tramita una sucesión hereditaria intestada. Todos estos procesos, la mayoría de ellos lo pueden tramitar ante un notario, y en lugar de hacer una demanda o una solicitud inicial, no sería demanda, una solicitud inicial, mandarla al juez, por ejemplo, para hacer una identificación de un cambio de nombre, mejor se presenta ante un notario y el notario levanta un acta requiriendo el cambio de nombre. Y el notario hace todo el trámite hasta que declara el cambio de nombre y lo manda al RENAP.
o el juez hace todo el trámite hasta que declara el cambio de nombre y lo manda al RENAM. Lo mismo pasa con la sucesión hereditaria testamentaria o intestada. Lo van a hacer ante un juez, si las partes, los herederos eso quieren, o si alguno no está muy de acuerdo con un notario, tiene que ser ante el juez, o lo van a hacer ante un notario, que el notario va a levantar el acta de requerimiento. Después de que levanta el acta de requerimiento, el notario señala una evidente junta de herederos, se hace un acta de junta de herederos, se acepta la herencia. Si todos los documentos están que acreditan la calidad de herederos, declara y dicta un auto declarando herederos, forma un expediente, se manda a herencia, legados y donaciones para un trámite ahí en la Contraloría de Cuentas, y luego que salga el trámite se paga un impuesto. Ya que pagado todo, se saca un testimonio especial el notario que envía al registro de la propiedad para inscribir las propiedades a nombre de los herederos, tanto en la sucesión hereditaria testamentaria como en la sucesión hereditaria intestada. Aquí hay mucho que platicar. Yo creo que el día martes de la semana entrante podemos avanzar en unas otras cosas más todavía, pero vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Les dejo un tiempecito. Si alguien quiere preguntar algo de esto, de laboratorio, de cualquier cosa, les doy la oportunidad para hacerlo en este momento. Así que, ¿le queda el uso de los micrófonos a ustedes? Sí, Alexis, por favor. Sí, yo, ¿será que puedo quedarme un momento con usted al finalizar la clase? Solo para preguntarle algo. Sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, si no hay... Yo tenía una duda. ¿Las cuentas bancarias podrían considerarse patrimonio familiar o...? No. Patrimonio familiar solo cae sobre bienes inmuebles. Cuentas bancarias no, porque no podríamos disponer de ellas, ¿verdad? Eso se puede quedar como fideicomiso, si uno quiere garantizar a un hijo con dinero, un fideicomiso, pero no como patrimonio familiar. Muchas gracias, Vic. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces nos vemos el martes en forma presencial en la facultad. Tengan feliz tarde. Sí, José, por favor. Dígame, José. Licenciado, muy buenas tardes. Como Buenas tardes. recién hoy es el primer día que vemos la jurisdicción voluntaria, usted en clases presenciales había mencionado que en las mismas clases presenciales íbamos a intentar desarrollar actividades de redacción. Entonces no sé si vamos a empezar con eso el martes siguiente o ya no está en pie esa... Gracias por su pregunta. Mire, ya estamos terminando el programa casi. Le quiero comentar que vamos a hablar un poco, después de que vamos a hablar de las liquidaciones de honorarios, costas procesales, y nos van a quedar como 4 clases para sentarnos con ustedes, ya sea en forma virtual o forma presencial, para hacer aspectos prácticos. Así va a ser. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, muy amable. Con una consultita. ¿Qué es lo que va a entrar en el segundo examen parcial? Todo lo que hemos visto hasta el día anterior al día del examen, todo. Lo que hoy nos enseñó es para final. Todo lo que hemos visto hasta el día anterior al examen, el segundo examen parcial. Ok, perfecto. Todo lo que hemos visto, Claudia, inclusive puedo preguntar cualquier cosa del semestre pasado, eso ya lo había dicho en algún momento, pero yo me recuerdo que usted hasta este semestre está conmigo. Entonces, cualquier pregunta de lo que hemos visto hasta el día que sea el examen, que creo que empiezan en la primera quincena de octubre, no estoy muy seguro, pero lo que veamos antes del día del examen todavía va a ser motivo de evaluación. Así que usted hay que estudiar todo lo que hemos estudiado: juicios ordinarios, sumarios, orales, ejecutivos, voluntarios, hoy sí, y ya nos viene el final, donde ahí sí van a sacar lo que ustedes quieran, menos equipos informáticos, pero de ahí lo que ustedes quieran, ¿no? ¿De acuerdo? Okay. Gracias, licenciado. Vaya, Claudia. ¿Alguien más? Bueno, Oliver. No, Oliver se fue. Vaya, tengan feliz tarde. Solo se va a quedar alguien por ahí que me dijo que se quedaba conmigo, entonces nos vemos el martes. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.